ministrando. Soberano Dios, Padre precioso, Dios misericordioso y glorioso, te doy gracias, Padre, por estar en tu casa, Dios, por este privilegio de venir a adorar, de venir a engrandecer tu nombre, de venir a exaltar tu nombre, de reconocer tu poderío, tu señorío, oh Señor precioso. Señor. Bueno, hermanos, en esta noche Dios me ha dado un tema y, hermanos, quiero dar una pequeña introducción al tema y quiero relacionarlo con lo que son las especialidades que hay hoy en día en medicina. Yo no tengo ningún conocimiento de medicina, pero he tomado este ejemplo de que hoy en día cuando cualquiera de nosotros necesita ir a un médico y el médico puede solicitar una placa, puede solicitar un examen más profundo para conocer qué hay por dentro, qué problemas hay, qué afecciones hay. Eso estamos hoy en día al presente, que todos nosotros tenemos ese acceso de alguna manera para que nosotros podamos recuperar nuestra salud. Así pasa Dios con nosotros. También quiere que nosotros presentemos unos exámenes ante el Todopoderoso. Y en esta noche Dios quiere que tocar tres temas de nuestra vida, de nuestro interior, que no hay equipos ni lo habrá para usted mandarse a tomar un examen. El equipo está aquí, la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor allá en el libro de Miqueas. Gloria al nombre del Señor, sin dejar de alabar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y puede ponerse en pie, hermanos, vamos a estar leyendo capítulo 6 de Miqueas. Gloria al nombre del Señor. Profetas menores, capítulo 6 de Miqueas. Gloria a Dios. Alabado Dios, el versículo 8. Bendito el nombre del Señor. Miqueas capítulo 6, verso 8. Y vamos a mirar qué exámenes está pidiendo aquí el Señor. Y dice de la siguiente manera. Todos vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Puede tomar asiento, hermanos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Tres exámenes aquí nos está pidiendo el Señor, ¿cierto, hermanos? Justicia, misericordia y humillarnos ante Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué entendemos por justicia? Vámonos con el primer examen. Por justicia entendemos un conjunto de valores esenciales: equidad, libertad, igualdad, respeto. La justicia como valor es un principio moral de cada individuo, dándole al semejante lo que le pertenece. Ese pudiéramos ser el concepto de justicia. ¿Y cómo nosotros estamos manejando la justicia? ¿Qué justicia estoy dando y qué justicia estoy recibiendo? Porque si nos vamos por la justicia humana, no cabe aquí nada de ello.
la justicia humana la simulan, la identifican con una mujer con una cubierta los ojos, con una balanza en su mano y con la otra balanza una espada. Eso tiene un significado en cuanto a referirse a justicia. Mujer, justicia. La balanza se ladea para un lado o se defiende, o se acusa o se defiende, o sea, para el lado que se vaya es culpable o beneficiado. Y la espada es la sentencia. Ese es el símbolo de la justicia humana. Pero aquí vamos a mirar la justicia divina, la justicia que Dios quiere que usted y yo examinemos, que usted y yo, hermanos, estemos mirando cómo estamos actuando a la luz de este equipo, de este rayos X que es la palabra de Dios. Esa justicia que Dios quiere que usted y yo la tengamos muy presente, porque no es fácil. Todos nos justificamos a nosotros mismos, porque nadie se culpa sino más. Todos salimos defendidos por nosotros mismos, pero miremosnos cómo es a la luz de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere, cómo estamos delante de Él. Por eso en esta noche, esa radiografía, ese rayos X que Dios nos va a tomar al alma, que nos toma al alma, que cada uno de nosotros la sabemos, pero a veces nos falta el valor para reconocerlo. A veces nos falta el cuidado para entenderlo, cómo estamos delante de ese especialista que es el Señor, que ante Él no se nos puede negar nada, hermanos. No podemos justificarnos. Nosotros sabemos cómo somos ante Dios. Todos venimos a la iglesia, aquí todo bien, todo normal, todos justificados, pero a veces hay cosas que debemos corregir, que nosotros por más que luchemos por ser justos, siempre habrán injusticias en nosotros. Amén, hermanos. Y Dios, en su misericordia, no quiere condenarnos por ello. Quiere es que nosotros, antes de su venida, estemos corrigiendo esas situaciones que empañan esa salud espiritual en nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de justicia, la justicia en nosotros debe ser una acción, debe ser ejecutada, debe actuar, no solamente el nombre. Tenemos que ejecutar justicia. ¿Y cómo la ejecutamos? Ciñéndonos a la palabra de Dios. Qué fácil es decir una mentira. ¿Quién no la dice? Pero cuando nosotros lo llegásemos a hacer, reconocer que estamos mal delante de Dios y entendamos que Dios en su palabra dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Entonces viene a memoria, hermanos, el Espíritu Santo nos trae a memoria esas situaciones, y cuando nosotros queremos hacer justicia, corregimos tales situaciones. Porque de lo contrario nos vamos enfermando nosotros mismos espiritualmente. Y hoy hay mucho enfermo espiritual por no acatar las instrucciones que da el Señor en su palabra, hermanos. Por no llevar los consejos médicos espirituales a nuestra alma, y entonces entramos en una decadencia espiritual desagradable y resultamos haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Bendito es su santo nombre. Dice la palabra en Proverbios 21:3: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Dios se place de la justicia suya y mía, hermanos. Y nosotros sabemos cómo estamos ante Dios con la justicia. ¿Justicia qué es? Lo hemos leído, lo equitativo, lo que la balanza marca, lo que le agrada a Dios, y a lo que más se refiere Dios en este versículo es que más que los sacrificios, la justicia, hermanos. Nunca podremos ser justos, perfectamente justos, nunca. Aún el Eclesiastés habla en un versículo: nunca seas demasiado justo, porque no lo hay. Pero sí tenemos que tener cuidado, hermanos,
en no descuidarnos, en volvernos descuidados, perdónenme la redundancia, de ser injustos, de practicar injusticia, de amontonar a nuestra vida acciones que quebranten la justicia, que empañen la justicia. Esa es una situación, hermanos, en el cual nosotros estamos en una batalla, que es el Espíritu Santo de Dios el que nos redarguye, el que nos dirige, el que nos recalca, el que nos saca a memoria cuando algo incorrecto hacemos. Por eso, hermanos, es importante que tengamos presente que Dios exige, que Dios quiere ver ese resultado, esa placa, digámoslo así, para que lo entendamos, hermanos, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Esa justicia que todos nos esforzamos. Todos somos justos, como lo dije al principio, pero justos delante de Dios, ¿cuántos somos? Es la pregunta en esta noche. Y es importante, hermanos, que nosotros nos miremos en este espejo, la palabra de Dios, cómo estamos en justicia, porque no es fácil. Vuelvo y repito, es una batalla que usted y yo libramos por obedecerle a Dios. Y cuando uno, hermanos, va al médico y tiene un síntoma de algo, la preocupación de uno es que no sea grave. Y si resulta alguna situación, bueno, ¿cuál es la solución para mi problema, para mi enfermedad? ¿Cuál es la medicina? Pues aquí la medicina está, hermano, dada que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a corregir, es el que nos recuerda lo que está mal hecho y nuestra voluntad, nuestro dominio propio esté actuando sobre esa situación, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios nos exige acción en justicia, actuar. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Dice también la palabra que el justo con dificultad se salva. Ay de aquel que no lo hace, ¿cierto? ¿Dónde estará? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Y nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Pero a pesar de todas esas situaciones, tenemos fallas. La situación es que nosotros aprendamos a tomar disciplina, a tener disciplina y hacer esos correctivos a tiempo, porque puede llegar el Señor a cansarse de nuestra indisciplina moral, espiritual, hermanos, ante nuestros descuidos, y podemos estar perdiendo una salvación tan grande. Es por eso, hermanos, que Dios en esa placa nos está pidiendo la justicia. Justicia es muy difícil, es muy amplia la palabra justicia. ¿Justo quién? Justo Dios, que aún nosotros no somos capaces de comprender lo grande que es la justicia de Dios. Y a veces nosotros cuestionamos las justicias sociales, las justicias humanas, eso es normal. Y aún a veces llegamos a pensar que Dios es injusto. No, Dios no es injusto, hermano. Dios es justo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos esa justicia y queremos que Dios actúe a nuestro capricho, a nuestro antojo, pero Dios es perfecto y es justo. A su nombre la gloria. Bendito el nombre del Señor. Miremos allá en Primera de Juan, gloria al nombre del Señor. Primera de Juan, bendito su santo nombre, gloria a Dios. Capítulo 3, bendito el nombre del Señor. Capítulo 3 de Primera de Juan, dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 29. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo, ¿cierto? Sabemos que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de Él, aleluya. Por tanto estamos obligados, hermanos, nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestra salvación, es, hermanos, amar la justicia. Es hacer lo correcto, lo justo delante de Dios, porque Él es justo, gloria a su nombre. En Santiago también dice la palabra de Dios que Abraham creyó a la palabra de Dios y Dios lo tuvo por justo y lo llamó amigo.
Por eso también, hermanos, otra acción de la justicia es creer a la palabra de Dios. Y cuando usted y yo creemos a su palabra, estamos practicando, estamos actuando en justicia, porque, hermanos, eso es lo que a Dios le agrada, que usted y yo le creamos a su palabra, porque la palabra de Dios es perfecta y es justa. Gloria a su nombre. Entonces, hermanos, la palabra, creer en la palabra de Dios es un acto que usted y yo debemos ir mejorando, que lo estamos ejecutando, pero a veces pasamos a creer que Dios se olvidó de ciertas palabras, hermanos. Por eso a veces nosotros hacemos oraciones y hasta nos llegamos a cansar, hermanos, porque nos parece que a Dios se le olvidó. No, hermanos. Dios en su tiempo justo actuará, hermanos, gloria a su nombre. Dios a su tiempo actuará porque Él es fiel, porque la palabra que salió de la boca de Dios no volverá vacía, dice su palabra, hermano. Y si yo le creo a la palabra de Dios, estoy actuando en justicia, gloria al nombre del Señor. Y Dios me tomará como justificado por creer en esa palabra, gloria a su nombre. Entonces, hermanos, cuando nuestra fe mengúa, cuando nuestra fe, hermanos, se opaca, estamos siendo injustos con respecto a lo que Dios nos demanda, con respecto a su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos. Todo, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Nosotros no somos capaces de entender lo grande que es Dios. Sabemos que Dios es poderoso, lo adoramos, lo exaltamos, reconocemos sus virtudes, todo, hermano de Dios, pero nos falta todavía, hermanos. Tenemos que dar un paso para poder medio comprender lo que es Dios. Y ese paso es ir a su presencia, hermano, de entender lo grande que Él es, hermano, lo sublime, hermano, cuando no hay sombra ni variación, gloria al nombre del Señor. O sea, tenemos una imagen de Dios, del Dios poderoso, sí la tenemos, pero mucho más allá que de eso es Dios. Cuando Dios habla nuestra vida, hermanos, cuando Dios dirige nuestra vida, cuando Dios, hermanos, ha perdonado todos nuestros pecados, nuestras injusticias, eso se necesita, hermanos, creerle a la palabra de Dios. Y cuando yo le creo a Dios, me estoy acercando más a Él y tengo, hermanos, una mejor relación con el Señor. A su nombre, la gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, creer a la palabra de Dios es una acción de justicia del pueblo de Dios. Porque también, hermanos, hay situaciones en las cuales el hombre puede no creerle a Dios, o puede dudar de Dios, o puede no querer nada de Dios. Por eso allá en Primera de Juan, nuevamente, hermanos, en el capítulo 3, ahí más adelantico, hermanos, gloria al nombre del Señor, miremos el versículo 10. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, hermanos, qué palabras tan fuertes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea, aquí Dios traza una gran diferencia. Dios está trazando aquí un equipo diferente, hermanos. O dos equipos, dos balanzas, hermanos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el Señor los reprenda, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? Que el que no hace justicia, póngale cuidado, hermanos, nuevamente, el que no hace justicia no es hijo de Dios, es hijo del diablo, hermanos. Y a veces el enemigo quiere ganarnos, a veces el enemigo quiere tomarnos ventaja, que usted y yo no hagamos justicia conforme a lo que le agrada al Señor, hermanos. Que Dios nos guarde de eso. Hoy en día se está viendo muchísimo, hermanos, que el enemigo toma ventaja del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se descuida, cuando el pueblo de Dios se mete en este lodazal del mundo, hermanos, con las preocupaciones del mundo, el enemigo está tomando ventaja, porque estamos descuidando la oración, estamos descuidando el ayuno, estamos descuidando la lectura de la palabra de Dios, el enriquecimiento de nuestra alma con la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Hoy hay pereza, hoy hay mucha ocupación. Hermanos, conforme está de corto el tiempo y el diablo nos ha mandado hoy en día en estos tiempos finales distractivos que nos quitan el tiempo de la lectura de la palabra de Dios.
Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo sabe que si usted es injusto, no es hijo de Dios. Así de sencillo. Que si yo hago injusticia, cuando no leo la palabra de Dios, cuando no creo la palabra de Dios, ya no soy hijo de Dios. Puedo pasar al otro bando, al otro equipo. Por eso es un peligro, hermanos. Por eso es una situación de peligro, hermanos, que podemos estar cayendo por falta de nosotros practicar la justicia de Dios. Por eso, hermanos, muchísimo cuidado con esa situación de la justicia. Tiene una amplitud la palabra justicia, que esa es la justicia que nosotros pudiéramos ver de parte nuestra, hermanos. Pero también, hermanos, hay una justicia que es la justicia que debe ir en aumento, hermanos. La justicia nuestra debe avanzar. ¿Cuántos nos esforzamos porque nuestra justicia avance, hermanos? Amén, sí, hermanos. ¿Avanzar cómo, hermanos? La justicia de Dios avanza en nuestra vida cuando le creemos a Dios, cuando nuestra confianza está en Dios, cuando no dudamos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice allá en Proverbio 4:18, hermanos, gloria al nombre del Señor. Proverbio 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto, hermanos. Esos son pasos. Esa es una calibración que nosotros debemos tener en nuestra vida, hermanos. Que estemos avanzando espiritualmente, que podamos dar un consejo a la luz de la palabra de Dios, que le creamos a Dios cada día, hermanos, porque Dios es perfecto, Dios es justo. No podemos dudar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, hay momentos de crisis que tenemos nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, que llegamos a pensar, o el enemigo nos susurra, es que usted está en pecado, es que usted ya no es hijo de Dios, y viene el debilitamiento espiritual. Eso ha pasado, hermanos. Eso nos puede suceder a nosotros. Esos momentos nos pueden llegar, esos momentos de crisis, en el cual el enemigo se burla, en el cual el enemigo nos cizaña y dice, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios suyo? Tanto que usted habla de Dios. Hermanos, y a veces se le ha oído al enemigo, porque el enemigo quiere arrancarnos de esa justicia divina, de esa justicia que es Dios de nuestra vida, que es la palabra. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, la importancia que estemos cuidándonos y no dándole ventaja al enemigo en dudar de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es importante, hermanos. Es muy importante, hermanos, leer, estudiar la Biblia para que nosotros entendamos el pensamiento de Dios. Y cuando usted y yo estamos leyendo esa palabra de Dios constantemente, estamos entendiendo cuál es la justicia que yo debo seguir, cuál es la justicia que yo debo practicar, cuál es la justicia que yo debo poner por obra, por acción. Porque de lo contrario, espiritualmente nos volvemos raquíticos. Espiritualmente podemos llegar a morirnos, a desaparecer del grupo de los escogidos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a su santo nombre. Bendito el nombre del Señor. La justicia de Dios tiene cosas extrañas. La justicia de Dios no la podemos nosotros marcar como un sendero definido. A veces nosotros nos atrevemos hasta ayudar a Dios en nuestras situaciones, en nuestras peticiones que le hacemos. A veces le planteamos a Dios, Señor, de esta manera arréglame este problema, hermanos. Esas son las situaciones que a veces nosotros cometemos errores, porque pensamos ayudar a Dios, al que todo lo puede, al que es poderoso. Nosotros a veces queremos ayudarlo a Él y acomodamos el consejo, la solución a nuestra necesidad a nuestra manera. Pero no es como nosotros querramos, es como Él sabe, hermano, porque Él es justo y poderoso, aleluya. En una ocasión, hermanos, tengo ese testimonio de un varón de Dios, comerciante, que estaba de correría. Y él contó, hermanos, ese testimonio, esa situación, de que él estaba haciendo unos cobros de sus productos que vendía, y le hicieron unos pagos grandes, le cancelaron unos dineros,
y él estaba angustiado, él estaba preocupado porque llevaba dinero en efectivo. Y dice que él entró en angustia, él entró en una inseguridad de que lo atracaran, de que lo robaran, de que algo le pasara porque llevaba una suma grande de dinero. Pero él dice que él iba por una calle, unos pueblos por allá que son de 2 o 3 calles nomás, hermanos, son unos caseríos. Y él dice que él pasó y en un momento vio a una mujer en una puerta y se cruzó la mirada como si hubieran estado para encontrarse, pero él iba en su vehículo y miró hacia una puerta. Había una mujer ahí en la puerta y se quedó mirándola, y ella, mientras él pasaba, tanto él miraba a la mujer como la mujer lo miraba a él. No eran conocidos. Y él dice que él continuó, pero más adelante el Señor le mandó un mensaje, le habló y le dijo: dale una ofrenda a esa mujer. Y él dice que él dio la vuelta en su vehículo para volver a encontrarse a esa mujer. Y le dio de su bolsillo, sacó una ofrenda no pequeña y se la dio a esa mujer. Y esa varona había estado clamándole a Dios misericordia por una justicia, hermanos, que no tenía economía. Y Dios le había dicho que se parara en la ventana, que ahí venía la justicia de Dios, hermanos, que ahí venía el apoyo de Dios, y era ese varón el que ellos no se conocían, y Dios escogió a ese varón para darle esa ofrenda, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Esas justicias de Dios tan extrañas, hermanos. Dios actúa de una manera rara, digo yo a veces, hermanos. Él nos sorprende, esos son los portentos de Dios. Cuando Dios actúa, cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, aleluya. Gloria a su santo nombre. Ese varón cuenta que de ahí en adelante, hermanos, le vino una confianza, le vino una seguridad, que desapareció la angustia, los afanes, hermanos, porque Dios le había puesto a hacer esa obra, hermanos. Son cosas extrañas, cosas que Dios hace, hermanos, que nosotros ni nos imaginamos cómo Dios actúa, hermanos. Sin embargo, lo único que sabemos es que Dios actúa. Gloria al nombre del Señor. Bendito su santo nombre. Miremos allá en Isaías, capítulo 32. Gloria a su santo nombre. Los efectos de la justicia. Isaías capítulo 32. Bendito el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bendito su santo nombre. Capítulo 32. Miremos el versículo 17. Dice de la siguiente manera: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, hermanos, cuando usted y yo estamos actuando en justicia, ¿qué tenemos, hermanos? Paz. Paz. También, ¿qué tenemos, hermano? Reposo y seguridad. Eso fue lo que experimentó ese varón que le contaba a ustedes ahorita, hermanos, de ese testimonio. Él sintió eso, sintió la paz, sintió la seguridad, sintió la confianza. ¿Por qué, hermanos? Esos son los frutos de la justicia cuando nosotros actuamos en justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos? Una evaluación en esta noche. ¿Cómo estamos en la justicia nuestra? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos en paz? ¿Estamos en gozo? ¿Estamos en seguridad? Pues, hermano, esos son frutos que da la justicia cuando nosotros la practicamos. Nosotros debemos hacerla y también debemos buscar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es para sus hijos. Gloria al nombre del Señor. La justicia de Dios que Dios da de gozo, de paz, es para sus hijos, y la otra justicia de Dios, que es juicio, es para aquellos que no creen a su palabra, aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que no practican la palabra, los mandatos de Dios. Gloria a su santo nombre. Ahora miremos el segundo examen, hermanos, que es misericordia. Este es como más fuerte todavía. Y todos los tres como que son un eslabón. Justicia, misericordia. ¿Qué es misericordia? Tener misericordia, me dijo una vez una hermana. ¿Qué es misericordia? Pues tener misericordia. ¿Pero qué es? Es muy difícil, es muy amplio también. Y yo he colocado sentir
Misericordia es sentir compasión por el que sufre y ofrecerle ayuda. ¿De qué sufrimiento puede tener mi semejante? Eso también es muy amplio. Puede ser económico, puede ser material, puede ser de vivienda, hermanos. Pero hay una necesidad muy grande, la más grande de todas, que es la necesidad espiritual. Gloria al nombre del Señor. A veces nos limitamos a dar un pan, una panela, y eso hay que hacerlo. Pero negamos la misericordia más grande, que es ofrecerles lo que Dios nos ha puesto a que sirvamos, hermanos, que es la salvación del alma. Gloria al nombre del Señor. La sociedad que quiere, hermanos, comida, quiere bienestar, pero no piensa en la eternidad. No piensa en lo que usted y yo podemos darle, que nadie más lo puede dar, y que es el regalo más grande que usted y yo portamos de parte de Dios, que es ofrecer al Cristo de la gloria, al Salvador del mundo, hermano, a la vida eterna, donde no hay hambre, hermano, donde no hay necesidad, donde no hay enfermedad, donde no termina, que es la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, misericordia, hermanos, nosotros, ¿cómo andamos en misericordia? ¿Cómo podemos nosotros ser ejecutores de la misericordia de Dios? Ahora, hoy hay mucho avivato y mucho vividor que quiere a veces aprovecharse del pueblo de Dios, o del generoso, o del bondadoso, y quiere excusarse que como nosotros somos los hijos de Dios, que somos hombres o mujeres que predicamos, que enseñamos, que somos generosos, entonces quieren recostarse, hermanos. Entonces hay mucho que es amañado, y nosotros como hijos de Dios le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para que nosotros podamos dirigirnos ante esas personas. Aquí una vez, me acuerdo tanto, hermanos, desde cuando veníamos de la otra casa nos visitó un personaje, y que venía de la iglesia de Barranca. Bueno, eso nos nombró el pastor, hermano, y que una necesidad, hermano, bueno, una situación, una crisis, hermanito para arriba y para abajo, le reunimos un dinero, pero resulta que el hermanito, como a los 6 meses, volvió y se le perdió el dinero, hermano, la plata. Y bueno, hermanos, ya nos dimos cuenta que el hombre era un vividor que lo pasaba de iglesia en iglesia, impresionando a los hermanos con una situación de necesidad, para aprovecharse de la misericordia del pueblo de Dios. Esa vez ya lo despachamos, ya le dijimos que no, que eso estaba mal, que se arrepintiera, hermanos, y hasta se molestó. Ese día le dimos una ofrendita como para el transporte, pero hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber aplicar esa misericordia que Dios quiere que usted y yo demos, hermanos. Es la salvación del alma, hermanos. Es, hermanos, buscar en la vida eterna. Gloria a su santo nombre. Por eso la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 5 verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria al nombre del Señor. O sea, hermanos, realmente saber quién es el necesitado, eso es lo que nosotros también hoy en día tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ayudar al verdaderamente, al que quiere salir de la necesidad. Y la necesidad más grande no es la material, sino la espiritual. Gloria al nombre del Señor. La religión lo enfoca como lo material, pero no, hermanos, en Cristo entendemos que es la espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y por eso nosotros, hermanos, debemos no cerrar la boca, tener misericordia del perdido, tener misericordia de aquel que se está paseando prácticamente en el mismo infierno, perdido, hermano, en sus delitos y pecados, y explicarle y enseñarle la palabra de Dios para que salga de esa situación paupérrima, de esa situación difícil de pobreza, que lo va por la eternidad condenar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios también dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. O sea que nosotros, si no tenemos misericordia con el perdido, estaríamos en esa parte fallando delante de Dios. No podemos cerrar la boca, hermano, no podemos callarnos y no podemos dar mal testimonio, que eso es lo que más impacta hoy en día a la sociedad, que un hijo de Dios dé mal testimonio. Eso sí sale en primera página, hermano, eso lo enmarcan, eso lo muestran. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si usted
cae en una situación de esas, es avergonzado y usted hasta aún por eso puede retroceder. Y también quiere que los demás no lleguen a los pies de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia con los inconversos, guardando el testimonio, hermanos. Guardando el testimonio, gloria al nombre del Señor. Cuidando nuestra vida, gloria al nombre del Señor. En una ocasión, hermanos, recuerdo yo que fui a evangelizar a una mujer que tenía su ventica allá de frutas por allá, y bueno, y uno siempre mira a ver por dónde se puede meter a hablar de las cosas de Dios. Y cuando empecé a hablarle de las cosas de Dios, porque yo la veía a ella toda una mujer bien exagerada, para que me entienda, y me dijo, no, yo también soy cristiana. Uy, hermano, uno como que pega el frenazo de uno en seco, hermanos, la frenada en seco. ¿Cómo así esta mujer es cristiana? Era una forma de vestir, hermanos, totalmente mundana. Es que yo voy a la iglesia tal. Bueno, hermano, hasta ahí llegó el tema, porque yo, ¿para qué me pongo yo a discutir de eso, hermano? Sí, entonces, hermanos, a veces nosotros damos mal testimonio. A veces nosotros no colaboramos o no hacemos, hermanos, la obra del Señor de hacer misericordia. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, no creemos, no le obedecemos a la palabra de Dios y no traemos el eslabón anterior de la justicia, que es obedecer a la palabra de Dios para que nosotros seamos puestos en luz ante este mundo perdido, hermanos. Es difícil, es a veces, hermanos, un poco vergonzoso tener que hablar estas cosas, hermanos, pero es una realidad. Hoy en día encuentran una cantidad de hombres y mujeres que conocieron de Dios y dicen que son cristianos, pero de nombre, desafortunadamente. Y la iglesia del Señor está próxima a ser levantada, gloria al nombre del Señor. Y Dios viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, misericordia es una situación, es una demanda de Dios, un examen que Dios quiere que usted y yo nos lo hagamos, hermanos. ¿Cómo andamos con la misericordia? Dios también quiere, hermanos, que nosotros hagamos misericordia como el samaritano. El samaritano, hermanos. Ese samaritano, el buen samaritano lo llama la Biblia, porque uno que cayó en mano de saqueadores, lo asaltaron, lo hirieron de heridores, y pasó el levita y pasó el sacerdote y nada, hermanos. ¿Qué tal que digan que pasó el cristiano y nada, hermanos? O pasó la cristiana y nada, no, hermanos. Pasó el buen samaritano, pasó aquel que tuvo misericordia de una condición. Cuando uno muchas veces ve a alguien en necesidad, hermanos. Mire qué día nos pasó una experiencia cuando salíamos de un sitio donde vamos a predicar la palabra. Se acercó un hermano a hablarle a un inconverso allá en una silla de ruedas que nosotros lo habíamos visto anteriormente allá. Y no quería nada de las cosas de Dios. No quiso nada. Tanto que se estaba chupando un boxer, hermanos, una botellita, un frasco de boxer, y nos amenazó que nos lo iba a lanzar. Hermanos, y esas cosas que suceden, hermanos, porque cuando uno quiere hacer las cosas de Dios, el diablo se enfurece, hermanos. Que el Señor lo reprenda, amén, hermanos. Eso no crea, hermanos, que ir a llevar la misericordia de Dios, eso todo el mundo no, hermanos, que le avanzan flores y aplausos, no, hermanos. Hay que romper, hay que luchar contra las tinieblas, hay que luchar contra los opresores los enemigos de la misericordia, que es el diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda, amén, hermanos. Y se nos enfureció ese varón. Yo lo único que, yo mentalmente yo reprendía los poderes de las tinieblas, hermanos. Pero el hombre siguió enfurecido y tanto que nos lanzó la botella ese de boxer. Yo recuerdo que pasó así, yo la sentí que pasó aquí por mi frente, hermanos. Y le cayó a mi hermano y eso le dejó todo el pantalón vuelto nada. Le dije, hermano, tranquilo. Y así predicó porque, hermanos, ¿qué más hacía uno, hermanos? Esas situaciones, cuando el enemigo quiere frenar que usted y yo seamos generosos, llevar la misericordia de Dios, pues hermanos, no hay que detenernos. Él responderá un día delante de Dios y nosotros también delante de Dios. Dios nos va a pagar ese acto de misericordia, porque el asunto no es que lo que Él quiera recibir o no, sino que Dios nos mandó a llevar una ofrenda espiritual, una oportunidad para ese incrédulo, para ese perdido. Si no la toma, es asunto de Él, hermano, pero nosotros debemos cumplirlo.
¿Cuántas veces a nuestro hermano de evangelismo le han tirado aguas por allá frías, heladas, hermano? Eso uno de nosotros decimos que es agua, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Quién sabe qué más sea lo que nos lance, hermano. Yo recuerdo una vez cuando salía, hermano, nos tiraban para un edificio. Bueno, le dije yo, bueno, menos mal, hermano, tenemos calor, nos mandaron agua helada, gloria al nombre del Señor. Porque es que ofende al enemigo, hermanos. Al enemigo no quiere que usted y yo llevemos la misericordia de Dios. Y nosotros debemos esforzarnos por llevar esa misericordia de Dios, hermanos. Es una lucha que usted y yo tenemos para cumplirle a Dios esa ordenanza, hermanos. Esa exigencia, eso que Dios demanda de usted y de mí, hermanos, que llevemos, que tengamos misericordia. Gloria al nombre del Señor. Bendito su santo nombre, adorado su nombre. Amar misericordia, dice la palabra de Dios. Dice, amar la misericordia de Dios. En el Salmo 51:4, hermanos, 51 del 1 al 4, miremoslos, hermanos. Cuando el profeta cayó en pecado, cuando el rey cayó en pecado, gloria al nombre del Señor, y pidió misericordia, gloria al nombre del Señor. Buscar la misericordia de Dios. Salmo 51:4, gloria a su santo nombre. No deje de alabar a Dios, hermano. Bendito el nombre del Señor. En el Salmo 51:4 aquí hay una confesión de la situación que David pedía misericordia después de haber caído en tremendo error, en tremenda equivocación, cuando el profeta Natán lo vino hermanos, a recriminar por su situación. Y él dijo de esta manera, dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Nosotros también debemos buscar la misericordia de Dios, hermano. Nosotros no solamente que nos sintamos que somos los más misericordiosos, no, hermano. El misericordioso es Dios, gloria al nombre. Por eso usted y yo tenemos que pedirle misericordia a Él. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Gloria al nombre del Señor. Aquí Dios nos está mostrando y nosotros tenemos que, hermanos, caer en cuenta que como humanos fallamos, aún como cristianos fallamos, y no nos podemos confiar de que como Dios perdona todo el pecado, hermanos, nos quedemos así. No, tenemos que acudir a Él, hermano, pidiendo misericordia. Gloria al nombre del Señor. Así como pedimos misericordia por la nación, hermano, pedimos misericordia por la familia inconversa, por el esposo, por la esposa, por los hijos, hermanos, por el vecino insoportable. Gloria al nombre del Señor, hermano. Hay que pedir misericordia, así como aquí el siervo, hermano, que estaba clamando. Dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mire, hermanos, este acto de misericordia suyo y mío, hermanos. Reconocer que fallamos, reconocer que nos equivocamos, reconocer que somos ásperos, reconocer que no somos suficientemente misericordiosos, porque no solamente, hermanos, es dar, es también, no es de para allá, es también de para acá, hermanos. Por eso dice, lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al nombre del Señor. Esa misericordia, hermanos, que nosotros tenemos que aprovechar, la misericordia de Dios, que nos perdona los pecados, que nos limpia, que nos borra las transgresiones. Ese regalo de Dios no lo podemos nosotros descuidar, gloria a su santo nombre, porque podemos llegar a una condición de volvernos, hermanos, sin sensibilidad espiritual. Que el Señor reprenda al diablo con esos planes con la iglesia, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, esa misericordia que nosotros debemos buscar de Dios. También allá en el versículo 8 de Miqueas dice que temed al que da el castigo y al que lo impone, hermanos. Porque Dios castiga cuando nosotros le fallamos. Amén, hermanos. Dios disciplina nuestras faltas
Y a veces llegamos a la conclusión de que es que Dios se ha alejado de nosotros. Al contrario, Dios está cerca de nosotros con su misericordia, para que nosotros aprendamos que a Dios se le obedece y se le respeta. Gloria a su santo nombre. Por eso la palabra de Dios dice allá en Hebreos capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Busquemos allá Hebreos capítulo 4, gloria a su santo nombre. Bendito el nombre del Señor. Alabe, hermanos, al Señor mientras tanto, hermanos. Oh, gloria, mientras encontramos la cita, Hebreos capítulo 4. Miremos el versículo 16, gloria a su santo nombre. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermanos? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa palabra misericordia, esa misericordia de Dios que es tan amplia, así como lo es la justicia que hemos tratado, hermanos, también esa misericordia, tanto de Dios con nosotros y como tanto nosotros con los semejantes, hermanos. Nosotros tenemos ese acceso, podemos tener, hermanos, y a veces no lo utilizamos. Tenemos esa herramienta y a veces se nos olvida, hermanos. A veces nos enfrascamos nosotros en nuestras situaciones y a veces buscamos nosotros mismos dar la solución. Y eso nos suele suceder a veces porque ya nos creemos como muy sabios en nuestra propia opinión. Mire, hermanos, las situaciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, es en no confiarnos en nosotros mismos. Acudir siempre a la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Acudir siempre al consejo de Dios, a la orientación de Dios. Gloria a su santo nombre. Eso es lo que yo miraba, hermanos. Eso es lo que he visto yo en la palabra de Dios, lo que tenía el rey David. El rey David tenía un ejército poderoso. El rey David tenía, hermanos, estrategas, tenía hombres valientes, lo tenía todo, pero él nunca se fió de eso, hermanos. Él siempre se fió del Señor, amén, hermanos. Él siempre consultaba al Señor. ¿Voy a la guerra o no, hermanos? Él siempre tenía ese cuidado. Y ese es el ejemplo que Él nos está dando, la palabra de Dios por medio de Él, para que nosotros siempre, la misericordia de Dios, acudamos a ella, hermanos, para que la tengamos presente. Gloria al nombre del Señor. Acudir a esa misericordia de Dios. Entonces, hermanos, la situación es, ¿cómo estoy yo de misericordia? Tanto con el prójimo como cómo acudo yo delante de Dios a su misericordia. ¿Estoy aprovechando eso, hermanos? Ahí podemos vernos nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra condición, cómo nos examinamos hoy nosotros ante esta palabra y a nuestro interior, que el Espíritu Santo de Dios nos esté ayudando a mirar, a examinar, a mirar, hermanos, los detalles que hay en esa radiografía de nuestra vida delante de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora miremos la tercera radiografía, el tercer examen. Humillarte ante tu Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es humillarnos ante Dios? Dice un concepto aquí, dice: aceptar y reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy, qué he hecho con el respecto de lo que Dios dice que debería yo ser. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? Entonces, hermanos, una situación de humillarnos delante de Dios. Cómo a veces el orgullo no permite eso. Cómo a veces la arrogancia o a veces la indiferencia o aún la religiosidad no permite a veces o a veces hace muro de aislamiento para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Yo sé que aquí no sucede eso, hermanos. Yo sé que aquí no sucede eso, pero podemos llegar a tener esa tentación, ese momento en el cual se nos vuelva a nosotros como rutina las cosas. No, hermanos, debemos acercarnos, debemos pedirle al Señor, debemos humillarnos ante su presencia y reconocer tu señorío y reconocer su poder y su gloria. Bendito el nombre del Señor. Buscar, hermanos, que la orientación de Dios es la perfecta para nuestra vida, no como a mí me parece, no como yo pienso que es, no, hermano, es lo que Dios quiere que yo haga, hermanos.
Es lo que Dios quiere, cómo yo debo vivir delante de Él, cómo yo debo actuar delante de Él, cómo yo debo estar delante del Señor, hermanos. Humillados ante su presencia, reconocer ese poder de Dios, reconocer que somos nada, hermanos, reconocer que somos, hermanos, polvo de la tierra. Eso es lo que somos, hermanos. Por eso nosotros no podemos aquí crecernos, aquí considerarnos unos más que otros, no, hermanos. Es cierto que hay escalones, es cierto que hay grupos, hay estrategias, hay ordenanzas, pero eso no quiere decir que alguien sea más que el otro, no, hermano. Delante de Dios todos somos iguales y delante de Dios nosotros somos solo polvo. Gloria al nombre del Señor. Por eso no, entre más grande tenga usted cargo o entre más tenga usted responsabilidades, más humillado delante de Dios debemos estar. Gloria a su santo nombre. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 10. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 4. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Santiago capítulo 4, verso 10 dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermanos. Y Él es el que nos exalta, hermanos. A veces nosotros sacamos pecho, a veces nosotros queremos imponer nuestro propio ego, nuestro yo. Amén, hermano. No, Señor, que el Señor reprenda el diablo. No, a nosotros el que nos exalta es el Señor. Amén, hermano. Por eso usted y yo podremos sufrir situaciones de vergüenza, menosprecio, pero el que nos exalta es el Señor. Amén, hermano. A su nombre la gloria. Bendito el nombre del Señor. Bendito es su santo nombre. En Joel 2:13 dice: rasgad el corazón y no los vestidos. Derramemos nuestra vida, nuestra alma delante del Señor. En este momento Colombia está necesitando, hermanos, que nos humillemos ante su presencia. Amén, hermano. Este país está necesitando hoy más que nunca que nuestra alma se bote delante del Señor, que nuestro corazón sea roto delante de Él y humillémonos y pidamos el auxilio y el socorro del Señor, porque son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, hermano. Aún la iglesia está viviendo momentos difíciles de apostasía, hermano, de arrogancia, de descuido espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque son los tiempos finales. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo de humillarnos ante su presencia. Es tiempo de estar buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios, el auxilio de Dios, la dirección de Dios, hermano, y no nuestro propio pensar. Amén, hermanos. Mucho conocimiento en estos tiempos finales, hay mucha tecnología, hermano, pero si no la sabemos nosotros, los hijos de Dios, usar, nos puede convertir en una barrera, hermano, que nos separa de la presencia de Dios, que nos puede volver arrogantes delante de Dios, que nos podemos volver indiferentes ante las cosas de Dios, hermano, y ser desechados. Gloria al nombre del Señor. Pero, hermanos, usted y yo podemos fallar en justicia, usted y yo podemos fallar en misericordia, usted y yo podemos fallar de pronto en humillarnos de la presencia, en la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, cumpliendo todo aquello en nosotros, hermano. Él se puso ante nosotros, hermano, ante Dios, se interpuso entre Dios y nosotros para por usted y yo poder ser justificados, para ser, Dios mío, en nombre del Señor, en nombre de Jesucristo, ser aceptos delante de Dios sin ningún defecto, sin ninguna falta, hermano, delante del Señor, porque Él lo sufrió todo. Él fue justo, gloria al nombre del Señor. Él se humilló por usted y por mí, hermano, gloria al nombre del Señor, para que seamos perfectos. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su santo nombre. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Por eso, hermanos, aunque tengamos esas dificultades, que es normal, no nos preocupemos. Corrijamos lo que nos haya mostrado hoy la palabra de cómo estamos delante de Dios. Siempre tenemos el abogado, el maestro, el socorro, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él como humano lo sufrió todo. Él nos comprende. Él sabe cómo y qué falencias tenemos, cómo le fallamos a Dios y qué falencias tenemos. Por eso, hermanos, no nos preocupemos, pero actuemos. No nos desanimemos, pero acudamos
ante el auxilio del Señor, ante la comprensión de Dios, ante la misericordia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, hermanos. Justicia, amén, hermanos. Justicia quiere el Señor, misericordia, y que nos humillemos ante su presencia. Por eso en esta noche, hermanos, pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor Jesucristo, que lo dio todo por usted y por mí, que nos esté ayudando, que nos esté fortaleciendo, hermanos, que nos esté orientando a que nosotros aprendamos a ser más justos, a que aprendamos a tener más misericordia y a humillarnos más delante del Señor. Soberano Señor, Padre precioso y misericordioso, yo te doy gracias, amado Señor. Gracias por esa palabra tuya, Señor Dios mío, precioso Señor, en el cual tú me demandas, tú quieres que yo corrija en mi justicia, que yo tenga presente la misericordia, Señor, que sea más misericordioso, Señor. Tú me demandas, Señor, que me humille más delante de ti, Señor. Oh Jesús precioso, tú te humillaste, Señor. Tú te humillaste dejando el trono de gloria por venir a rescatarme, por venir a ser, Dios mío, un hombre como nosotros de carne y hueso, a soportarlo todo con tal de que nosotros seamos aceptos, con tal de quitar el acta de decreto, Señor, con tal de que nosotros delante del Padre seamos justificados, seamos los justos, Señor. Oh Dios mío, gracias por tu misericordia, gracias Cordero de Dios, precioso Señor, por haberlo ofrecido todo, por haberlo dado todo, Señor, por haberte ofrecido, Dios, en ese cruento sacrificio, oh Dios mío, precioso Señor, para que nosotros no tuviéramos que pasar por ello y fuéramos aceptados, Señor, fuéramos vistos, Señor precioso, como lo que tú eres, Señor. Oh Dios mío, a tu estatura, Señor, sin merecerlo. Tú lo hiciste, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor.